Derivada de funciones exponenciales. Otra función ampliamente utilizada en las ciencias exactas es la función exponencial. Tanto las funciones logarítmicas como las exponenciales se utilizan ampliamente en el análisis de el comportamiento de enfermedades, de crecimiento poblacional, de corriente eléctrica, de resistividad, resistencia de materiales, en fin. Por eso es tan importante saber cómo manejar las derivadas de funciones exponenciales. Principalmente la función exponencial que más se utiliza es la que tiene como base el número e o el número neperiano. Bueno, en videos anteriores hemos visto que la derivada para ese tipo de funciones se hace con esta fórmula. La derivada respecto a x de e a la u, donde u es una función de x, es igual a e a la u por la derivada de u respecto de x. Tenemos aquí algunos ejemplos que vamos a desarrollar. En el primer ejemplo tenemos la función fx igual a e a la x cúbica más 2x. Siempre es importante identificar quién es u para que de ahí podamos sacar su derivada. Observamos que aquí la función e está elevada a la potencia x cúbica más 2x. Significa que esta precisamente va a ser nuestra función u. Entonces podemos definir que para este ejemplo esta función de aquí completa es nuestra u. Entonces vamos a definir que u para nuestro ejemplo va a ser x cúbica más 2x, por lo que su derivada pues va a ser 3x cuadrada más 2. Ya tenemos u y tenemos la derivada de u. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Pues porque así lo pide la fórmula. Bueno, entonces vamos a continuar. La fórmula dice que es e a la u por la derivada de u. Entonces vamos a decir que f' de x va a ser igual a e a la u. E a la u, que es x cúbica más 2x por la derivada de u, que es 3x cuadrada más 2. 3x cuadrada más 2. Ahora, no nos conviene multiplicar e por 3x cuadrada y e por 2 porque nos va a quedar una expresión larga, y recordemos que en el cálculo lo que buscamos es simplificar la derivada tanto como se pueda. Lo único que en todo caso se podría hacer es pasar la función algebraica al principio y la función exponencial después. Por lo tanto, pues ya podemos definir que f' de x es igual a la función algebraica primero, 3x cuadrada más 2 por e a la x cúbica más 2x. Esta va a ser nuestra función ya derivada. Entonces, aquí está la derivada de esta primera función. Segunda función. Ahora tenemos que y es igual a 2x por e a la menos x. Tenemos dos funciones, una función algebraica y una función exponencial. Bueno, pues vamos a definir que esta sea u y que esta sea v. ¿Por qué? Pues porque es claro que vamos a utilizar la fórmula de la multiplicación, la derivada de una multiplicación, que nos dice que la derivada de u por v es igual a u por derivada de v más v por derivada de u. Entonces nos conviene identificar quién es u, quién es v para poder encontrar sus respectivas derivadas. Entonces u es igual a 2x. Eso implica que la derivada de u simplemente va a ser 2 y que v, que es e a la menos x, su derivada va a ser aplicando esta fórmula. Observamos aquí a su vez la función que es la potencia de es menos x, su derivada es menos 1. Entonces va a ser la derivada de e a la menos x va a ser e a la u, que es e a la menos x,
por la derivada de u, que es menos 1. Entonces aquí ponemos un menos. Y ya nos queda que la derivada de v es menos c a la menos x. Bueno, ya tenemos todo lo que nos pide la función. Entonces vamos a aplicar nuestra fórmula. Entonces podemos decir que y' es igual a u por derivada de b. U, que es 2x por derivada de b, menos c a la menos x, más v por derivada de u, que es 2. Bien, ahí tenemos la función. Ahora vamos a multiplicar, porque sí podemos multiplicar estos dos y estos dos. Entonces vamos a tener que aquí va a ser menos 2x por e a la menos x. Y luego este por este nos va a dar más 2e a la menos x. Estrictamente nuestra derivada aquí termina, pero tenemos que ser observadores y si nos damos cuenta aquí podemos notar que e a la menos x es un término común, lo mismo que el 2. Entonces estamos encontrando que este 2 y este 2 es un término común, al igual que e a la menos x y e a la menos x. O sea que podemos factorizar por factor común esta expresión para tener una expresión más simplificada. Bueno, pues entonces vamos a hacerlo. Y entonces podemos decir que y' es igual 2 y e a la menos x es el factor común. Entonces queda como 2 por e a la menos x que multiplica a x, de hecho es menos x, más 1. Estamos aplicando un proceso de factorización que se llama factorización por factor común. Entonces, esta expresión se factoriza en este. Pero si seguimos observando, nos damos cuenta que otra vez se puede hacer algo, porque ahora esta potencia negativa, este menos x, nos está diciendo que lo podemos bajar. Recordemos que hay una propiedad de los exponentes, o una ley de los exponentes que nos dice que si tenemos una base elevada a una potencia negativa, la podemos reescribir, pero pasándolo a un denominador. Entonces, esta tiene esta estructura que la podemos aplicar sin mayor problema. Si pasamos este término hacia el denominador, vamos a tener que, por lo tanto, y' de x va a ser este e solamente es el que se va a bajar, el 2 no, porque el menos x solamente está afectando a e. Entonces va a ser 2 por menos x más 1 sobre e a la x. Y ahí tenemos ya la derivada. Otra vez, como lo hemos dicho y lo hemos observado en ejercicios anteriores, no podemos desligarnos del uso del álgebra para nuestras derivadas. Bien, siguiente función. Tenemos ahora la función e a la raíz de x cuadrada. Pues aquí podemos decir que u es precisamente raíz de x, o reescribiéndola, x a la 1/2. Bueno, podemos encontrar su derivada. Entonces, la derivada de u es la derivada de x a la 1/2. Haciendo los procesos, esto nos da 1 sobre 2 por raíz de x. Si esto nos causa duda, podemos consultar los videos de las derivadas algebraicas, de funciones algebraicas, para ver cómo pasar de esta función a esta derivada. Entonces, ya tenemos la función y ya tenemos la derivada de la función. Entonces, vamos a continuar y vamos a decir que la derivada de fx respecto de x es e a la x, e a la u, perdón, e a la raíz de x por la derivada de u por 1 sobre 2 raíz de x. Bien, ya tenemos ahí la sustitución, pues solamente nos resta acomodar
multiplicando estos dos términos y podemos decir, por lo tanto, que la derivada de fx respecto a x es igual a e a la raíz de x sobre 2 raíz de x. Otra vez procesos algebraicos que no debemos dejar de tener a la mano. Entonces aquí está la derivada. En el ejemplo 4 observamos ahora que tenemos la división o el cociente de dos funciones donde nuestra función u va a ser e a la 2x y nuestra función v va a ser x cuadrada. Entonces aquí vamos a utilizar la regla o la fórmula de la división de funciones. Recordemos que esa nos dice que la derivada de u sobre b, siendo dos funciones, es igual a b por derivada de u menos u por derivada de b, y todo esto sobre b cuadrado. Entonces hay que identificar quién es u, quién es b para tener sus respectivas derivadas. Decimos que u es igual a e a la 2x, entonces la derivada de u es 2e a la 2x, como hicimos las primeras funciones. Ahora vámonos con v. v es igual a x cuadrada. Esta está muy sencilla. La derivada de b simplemente es 2x. Ya tenemos u y derivada de u, y tenemos también v y la derivada de b. Vamos a aplicar la fórmula. Entonces vamos a decir que la derivada de y respecto a x es igual a v por derivada de u. Muy bien, v, que es x cuadrada, por la derivada de u, que es esta, 2e a la 2x, menos u por derivada de b. Entonces va a ser menos u es e a la 2x, por la derivada de b, que es 2x. Y todo eso sobre v cuadrada, o sea, x cuadrada al cuadrado. Y vamos a tener, ahí está. Lo que sigue son simples procesos algebraicos que vamos a desarrollar. Bueno, pues entonces aquí vamos a tener, este por este nos va a dar 2x cuadrada por e a la 2x menos 2x por e a la 2x sobre x a la cuarta. Ahora, de forma similar al ejercicio anterior, vamos a observar que hay términos que son comunes, como este 2, que aquí se está repitiendo, y como lo es este, e a la 2x, es un factor común. Entonces podemos factorizar por factor común, y todavía más. Tenemos aquí x cuadrada y tenemos x. Entonces también hay un factor común para todos los términos que tenemos ahí. Significa que podemos aplicar la factorización por factor común sin tener ningún problema. Entonces, la derivada de y respecto a x va a ser igual. Primero ponemos el factor común, que para los coeficientes es 2. Ahí está. Para x cuadrada y x es x. Y e a la 2x pues sale solito. E a la 2x. Ahora, si dividimos este término entre el factor común, solamente nos queda x. Menos entre más, menos. Y este término sobre este término casualmente nos da un 1. Entonces aquí nos queda x menos 1. Y todo eso dividido sobre x cuarta. Pero aún no hemos terminado, porque ahora nos vamos a dar cuenta que esta x se puede reducir con este potencia 4. Entonces se puede simplificar todavía más, y entonces vamos a tener que va a ser 2e a la 2x por x menos 1 sobre x al cubo. Y ahí tenemos nuestra derivada. Entonces aquí tenemos ya algunos ejemplos suficientes de las derivadas de funciones exponenciales.